registrar su nombre porque antes no estaba registrado. Excelente, gracias. Hoy estamos 45 personas, el 70%, que bueno, tenemos mayor asistencia, nos estimula. Bien, siguiendo con las clases, a ver, 2020 clases. 20. Ya hablamos de asma, hablamos de bronquitis aguda, ya hablamos de EPOC, fibrosis, insuficiencia, ya hablamos de métodos complementarios. Neumonía está avanzado, derrame pleural está avanzado. Síndrome de estrés, nos tocaría hablar de cáncer, no lo hemos tocado ese tema. Ok, por registro, hoy hablaremos de cáncer pulmonar. Vamos a activar la presentación, compartir. ¿Me confirman, por favor, si ven la diapositiva? Sí, Perfecto. señor. Gracias, Carlita. Escúchenme, queridos futuros colegas que recién están ingresando, sean tan amables para que quede registrada su asistencia, de anotarse en el chat antes de hacerlo, antes que yo lo haga automáticamente. Bien, vamos a hablar de cáncer pulmonar. Ya saben que hablar de cáncer es hablar de una enfermedad que muchas veces es un hallazgo casual, porque cuando ya se presenta, lamentablemente ya está en estadios avanzados. Entonces, nosotros para pensar en cáncer, en el diagnóstico de cáncer, debemos tomar en cuenta que puede presentarse en cualquier edad, pero también lo más importante que se tienen que dar cuenta es que puede dar algunas manifestaciones y que tenemos factores de riesgo. El cáncer, como ustedes saben, no es más que un crecimiento de nuestras células de una manera anormal. Leonardo, por favor, puedes apagar tu cámara si disminuimos el peso de la conexión. Gracias, Leonardo. Entonces, este crecimiento del tejido anormal, de nuestro tejido, obedece a distintas causas. De ahí que no hay una teoría específica para poder tratar de definirlo, ya que se están encontrando diversas etiologías, pero sí se tienen claro que existen factores de riesgo, especialmente el tabaco, porque es por todos conocido, como también los contaminantes ambientales. Dentro de lo que es el cáncer de pulmón, tienen que pensar en que no es un solo tipo de cáncer. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, queridos amigos, tenemos que pensar que existen varios tipos de procesos neoplásicos, aunque el término de neoplasia o cáncer es uno solo, pero dentro del pulmón vamos a tener que existen variabilidades, así como pueden ser del bronquio, puede ser parénquima o pueden ser de ambos, como también debe pensarse que puede ser de causas de metástasis, es decir que no es el centro principal el cáncer del pulmón, sino que está viniendo de otros tejidos. Si miramos un dato estadístico de un país desde el punto de vista epidemiológico, vemos que, tomando como ejemplo en Estados Unidos, vemos que la cantidad de casos de cáncer en hombres que mujer
en el pulmón están casi igualándose. Antes era, Leonardo, si no apagas tu cámara, querido compañero, voy a tener que eliminarte, porque la has tapado la cámara, pero no está desconectada. Y eso hace de que la conexión para algunos de tus compañeros que no tengan una buena conexión les salga un poco difícil. Y aquí me sale que tu cámara está conectada. ¿Qué hago contigo, Leonardo? Ahora sí. Gracias por tu gentileza. Entonces se cree de que uno de los factores de riesgo que es el tabaco, entonces, ¿por qué las mujeres también estamos igualando? Entonces se cree porque cada vez también hay mayor cantidad de mujeres que fuman, como también se ha visto la relación de el tabaquista pasivo, es decir, que la pareja es el que fuma y ella no fuma, ¿no? Si tomamos en cuenta, entre otros tipos de cáncer, vemos que el cáncer de pulmón está como primera causa de muerte, aunque hay que considerar que también tenemos colon, mama y próstata como unos niveles bastante elevados. En cuanto a la mortalidad, hay una pequeña diferencia, pero no es muy significativa, en que hay una predisposición más en el varón que en la mujer. Tomando ese dato estadístico, a propósito, para los que quieran tener un punto de bonus extra, le encargo una actualización de estadísticas del 2018 a nivel mundial. Esto hay un centro de cáncer mundial donde tenemos estadísticas. Para comparar con la que yo tengo del 2017, y más que todo es para que, como no estamos haciendo actividades prácticas, para de alguna manera compensar las actividades dando un poco de tareas de investigación. Entonces, por favor, le paso el dato, tienen hasta la siguiente semana, no lo estoy escribiendo en el Google Class para que sea una actividad de los que participan en la clase y no solo los que leen, aunque la clase va a estar grabada. Entonces, si miramos como ejemplo el 2010, vamos a ver que el cáncer está aumentando. Está aumentando y a esto hace de que se busque la relación con el tema de los contaminantes ambientales. Pero fíjense que sigue siendo la primera causa. Pulmón y bronquios, el 29% contra el 26% de las mujeres. Estos son datos de Estados Unidos. ¿Por qué manejamos datos de Estados Unidos? Porque generalmente manejan muy bien sus indicadores estadísticos y no hay mucha diferencia con los datos de las estadísticas europeas. Lamentablemente en nuestro país aún no tenemos una base de datos apropiada a nivel nacional, aunque podemos tener una aproximación, ya que tenemos un centro oncológico en la ciudad de La Paz y la ciudad de Santa Cruz. Entonces, pero lamentablemente la estadística no la tenemos tan actualizada. Entonces les decía que el principal factor de riesgo es el tabaco, por todos conocidos, que inclusive hay una ley en muchos países, incluyendo el nuestro, donde es prohibido fumar en ambientes públicos. Pero esa ley, lamentablemente, no todos la conocen. Si hacemos una investigación, cuando vamos a clase, vamos a ver que muchos de los estudiantes y algunos profesores todavía están fumando, aunque es en espacio libre, pero la ley dice en espacios de uso público no debería usarse, ¿no? La cajetilla, fíjense ustedes que les muestra imágenes de lesiones de cáncer de boca, entre otras, para que la gente no compre y de igual manera sigue comprando. Están incrementando los impuestos para igual la gente lo compra. ¿Por qué? Porque lamentablemente la nicotina, que es el componente principal del tabaco, es una sustancia muy adictiva para la neurona. Entonces, esto hace de que, aunque la persona se dé cuenta, sea consciente que no debería fumar, es muy difícil de dejar ese hábito. También tenemos que considerar el tema del asbesto. Todavía en nuestro medio se sigue utilizando las famosas tejas de asbesto, de las marcas, no quiero dar el nombre para no hacer propaganda ni a favor ni en contra, pero empieza con Deitermenacom. Y entonces, aún se sigue utilizando en techos y esto se ha comprobado que existe un factor alto de riesgo de la asbestosis, que es como una enfermedad específica, y esa asbestosis también
viene como un factor de riesgo. Preocupa mucho. Vemos gente que pinta, los pintores de autos, los pintores de casa, los que fumigan y no usan la protección adecuada, por varios factores que no vamos a analizar el por qué, pero si tomásemos en cuenta de que muchos de estos elementos son posibles de prevención si usáramos medidas apropiadas y si hiciéramos cumplir el tema del tabaco, como en otros países. Hay países que si la autoridad encuentra fumando en un lugar público, lo clausuran el local. Por eso es que ya la gente le tiene temor a la multa y han creado espacios exclusivos para fumadores. Alguna vez tuve la experiencia de visitar un país donde me llamó mucho la atención que a pesar que estábamos en un ambiente, estaba esperando un metro, pero que era al aire libre, digamos como esperar un tren, una estación de tren al aire libre, tenía un cuarto con aire acondicionado muy cómodo para los fumadores. Es decir, que la gente que quería fumar le daba más comodidades que el que estaba afuera. Y eso es justamente una responsabilidad social de los ministerios de salud. Entonces, ojalá que en nuestro país, aunque existen las normas, pudieran cumplir. Y como recomendación, nosotros los médicos, si tenemos ese mal hábito de fumar, por lo menos no deberíamos hacerlo en público. Déjenme un minutito a ver qué está pasando con el perrito. Listo. Entonces, en el tabaco no es solamente el tema de nicotina, la cantidad de sustancias que tiene el humo del tabaco son muchísimos. Entonces, no hay una que sea específicamente la que se está encargando, pero sí se ha notado que la nitrosamina y los hidrocarburos, otra vez, disculpen. Ahora, existen también otros factores que dicen que está relacionado con el tema del envejecimiento, es decir, las características a nivel celulares, tamaño de telómeros, etcétera. No, perdón, no se puede decir etcétera porque estamos describiendo la fisiopatología, que hay una predisposición y se está viendo de que también pareciera decir que existiera un factor de riesgo familiar de manera genética, ya que algunos tipos de cáncer hay una íntima relación de varias personas en la familia que pueden padecerlo. Por eso que cuando estamos haciendo la historia clínica de un paciente, siempre entre los antecedentes familiares preguntamos de qué se ha enfermado, tratando de encontrar enfermedades que tengan un patrón genético de replicación como es el cáncer, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión o el infarto, entre otros, ¿no? De ahí que las enfermedades, sea a nivel pulmonar, sea a nivel vascular, tiene una relación. Inclusive hay artículos que están tratando de ver de que tal vez la posibilidad de las dietas tendría alguna relación. Alimentos muy calientes se ha visto de que hay una relación con cáncer de lengua, que puede estar. Dicen que sustancias muy picantes, también sin embargo hay estudios que más bien dicen que los picantes tienen un factor que favorece. O sea, aún no se tiene muy claro, porque si vemos la fisiopatología de lo que es el cáncer, vamos a encontrar libros de muchas páginas porque aún se sigue investigando bastante. Porque lamentablemente es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico. Vamos a ver que cuando estemos hablando de tratamiento de cáncer, para poder hacer un mejor tratamiento, como vamos a hablar, lo ideal sería identificar exactamente qué tipo de alteración celular neoplásica es la que tenemos. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué pensamos que puede darnos el cáncer? Como les decía al comienzo, el cáncer es una de las enfermedades que muy poco, muy poco te da de aviso a primera instancia,
ya que cuando presenta sus manifestaciones, generalmente es cuando ya tienes bastante invasión. Cuando hablamos de cáncer, una de las cosas que nos hace pensar en buscarlo es qué está pasando con este paciente y que no se puede explicar desde otra forma. Uno de los elementos que se ve así como general es la pérdida de peso. Pacientes que no presentan otras manifestaciones, sin embargo, están presentando un catabolismo aumentado, están perdiendo el peso. Pero cuando nos abocamos a sospechar del cáncer de pulmón, una de las características que nos hace sospechar es esa tos sin una causa aparente. Una tos que obedece al crecimiento de la célula en su interior, que comienza a crecer como una masa y comienza a provocar una especie de compresión a nivel de la pared del bronquio o a nivel del parénquima, donde provoca estímulos de esa célula, de esos receptores que son de la tos. Entonces, a veces tenemos pacientes que ya han estado tratándose con distintos médicos en busca de una tos y pueden sedar un poco la tos, pero no saben la causa. Otras veces el paciente, su primera manifestación es una hemoptisis, es decir, que ese tipo de neoplasia está creciendo por dentro de la vía aérea y de pronto rompe un capilar arterial y ese se encarga de sangrar y viene la manifestación de la hemoptisis. Es decir, tratar de encontrar un factor de un patrón que empiece con A, luego B, luego C, luego D, no es muy específico. Lo que sí se ve de que la gran mayoría, si poniéndolo en porcentaje, el 75% de estos pacientes pueden presentar tos sin expectoración. Solamente esa tos seca, esa tos irritativa. Y como son fumadores, muchos de estos pacientes que son fumadores, que están con tos, no piensan que están enfermos, sino piensan que es efecto del tabaco, porque todo el tiempo que fuman saben que les provoca una tos. La tos típica del bronquítico crónico, como hemos hablado de bronquitis. Y hay otro grupo de pacientes que acompaña disnea con o sin tos, está entre el 50 y el 60%, y esta disnea puede obedecer a dos factores. Una, que puede estar por obstrucción de la vía aérea o de bronquios superiores, o puede ser porque ya tenemos bastante metástasis en el parénquima que está comprometiendo una gran parte del pulmón. Estos pacientes, para poder llegar a un cuadro de disnea, tienen que pasar un tiempo importante. En cambio, la tos puede ser, dependiendo de su localización, puede ser que estén de manera más temprana. Y estos pacientes que presentan disnea y que es por un tumor, si está a nivel de la vía aérea superior, ¿qué es lo que vamos a pensar que vamos a encontrar como otro signo? Es la característica de la entrada del aire, el famoso estridor, eso que hemos hablado recordando un poco semiología, que suena el aire no cuando sale, sino cuando respira. Sonido fuerte, como si le estén atrapando. Ese estridor es cuando ya tenemos por lo menos mayor porcentaje, más del 50% de obstrucción de la luz. Esto, de la luz, fíjense. En el gráfico, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, ¿reconocen? Primero, ¿qué tipo de estudio es este? Para los que no estuvieron en la clase de métodos complementarios, aquí estamos viendo una imagen de una fibrobroncoscopía. Es decir, hemos metido no es tubo, es una sonda con una cámara, con una luz. Entonces, ¿qué tipo de tejido es este? Si ustedes se fijan con detalle, van a reconocer que tenemos cartílago. Entonces, si tenemos cartílago, ¿a qué nivel estamos de la vía aérea superior? La tráquea. Entonces, fíjense que aquí tenemos una obstrucción alta. Este paciente, además
del estridor, además de la disnea, ¿qué otro signo puede haber presentado? Si se fijan, hay signos de sangrado, entonces este paciente también presenta hemoptisis. Llegar a este estadio es el que no queremos. Pero el paciente puede ser que no haya venido antes o puede ser que no haya tenido la oportunidad de estar en un centro médico cercano que vive en provincia, etcétera, porque fíjense la obstrucción de la tráquea. Apenas tenemos, si esto es el 100%, tenemos un 70-80% de compromiso de la vía aérea superior. Entonces, esto no es lo que queremos. Esto, pero como les dije, los procesos neoplásicos no siempre nos dan lo que querramos. Y de ahí que vamos a ir pensando también en manifestaciones a nivel del parénquima. ¿Qué encontramos a nivel del parénquima? Desde el punto de vista del estetoscopio, desde el punto de vista de la auscultación, vamos a encontrar roncus y sibilancia. Los roncus y los sibilancias recordamos que son estertores secos o húmedos. Los estertores secos son los roncus y la sibilancia. Entonces encontramos estertores de tipo roncus y sibilancia por la obstrucción de la vía aérea. Y podemos encontrar matidez en algunas zonas como si estuvieran derrame, y eso obedece al taponamiento, a la obstrucción, en vez de un tapón de moco, esta obstrucción del tumor que provoca las famosas atelectasias. Y estas atelectasias además pueden tener inflamación de los alveolos debido a estas obstrucciones que nos van a dar manifestaciones neumonitis. Esto obviamente las vamos a comprobar mejor con métodos complementarios. La bronquitis no necesita un método complementario, es solo nuestro estetoscopio, pero sí la atelectasia para poder detectarlas en método complementario tiene que ser una atelectasia muy grande. De ahí que se requieren de métodos complementarios, una radiografía o de preferencia una tomografía. Las características de la expectoración. Esto generalmente obedece cuando son tumores que, como el anterior que vimos, en la cual hay lesiones hematoicas. Pueden haber lesiones con hipersecreción de moco, pero no es lo habitual. Fiebre. Esta fiebre neoplásica no son fiebres en picos de 39, 40, 41 como las infecciones, pero también tienen que recordar que puede ser que tengan fiebres bajas y luego hagan fiebre elevada. ¿Por qué? Porque como hay una lesión, hay una alteración del sistema inmunológico, por lo tanto pueden ver las famosas infecciones asociadas. Y si la lesión afecta en la zona del parénquima y luego invade a la zona de la pleura, pasando la pleura visceral a la pleura parietal, ahí podemos tener dolor. Esto no es lo habitual, esto es cuando los TU son periféricos. Y como complicación de los procesos podemos tener abscesos pulmonares. Ya hemos hablado de neumonía, que es un absceso, y generalmente estos no son secundarios a infecciones sobreagregadas. Y siempre que sospechemos procesos neoplásicos pulmonar, también vamos a pensar que pueden darte manifestaciones no pulmonares, darte manifestaciones extrapulmonares. ¿Cuál es lo primero que les comentaba? Esa pérdida de peso. Esa pérdida de peso que no sabemos por qué. Ya cuando empieza a invadir, tengo un caso para presentarle, no sé si esta clase es la siguiente, pero se los adelanto. Viene un paciente, mejor se los muestro. Mejor se los muestro. Déjenme ver. Tengo el archivo aquí. Denme un segundito, es más fácil que se los muestre para que se recuerden mejor. Pam, pam. No, esta no es.
caso clínico, mayo 2020. No, este no es. Esta tampoco. SAS, Toledo, profesor, neumología. Aquí, caso clínico. No, este no es. Otro caso clínico. Aquí está. Ya. Vamos a cambiar. Pregunto, ¿están viendo una tomografía? No, doctor. Ok. Gracias. La vuelvo pues compartir pantalla. Una ventana. Esta. Ahora. Sí, doctor. Ok. Esa es una tomografía. ¿De qué órgano estamos hablando? Tórax o abdomen. Si se fijan en la primera, ¿ven el mouse? Sí, doctor. Ok, esta es una tomografía de abdomen. Me llaman por este paciente, es un paciente de 28 años, es más grande que yo, tiene 1,97, 98 y 2 cuerpos que yo, bastante grandote. Motivo de consulta, tos, una tos que no le pasa. Ya había ido a médico 1, médico 2, médico 3 y le daban tratamiento y no mejoraba. No tenía fiebre. Comenzando a preguntar antecedentes de cirugía de vesícula, antecedentes de cólico. Y antes de la tos, él comenzó con un dolor abdominal y que se le iba a la región dorsal. Por ese motivo, fue al médico y le dijeron que sea una ecografía y una tomografía. La mostró la tomografía, le digo que me la muestre, lo examino, al examen pulmonar no tenía nada. Un muño vesicular conservado, clínicamente no había nada. Pero sí la tos. Entonces, le pido que me muestre sus estudios. Primero me muestra su tomografía. Y fíjense, me traté de disimular el susto, porque no es agradable encontrar un paciente con esta imagen. Fíjense, esto es pulmón, veo pulmón, y aquí veo una imagen que no tiene, vamos a poner un poquito de zoom. ¿Notaron que puse más zoom? Sí, doctor. Ok. Entonces, aquí me dice la primera imagen, los cortecitos que es de abdomen, y comienzo a ver el primer corte. Pero en el primer corte se me pararon los pelos. ¿Por qué? Ya tenía la causa de su tos. Si ustedes se fijan, las pleuras no tienen que verse. Esto es una ventana ósea, no es una ventana de parénquima. Pero miren, el mouse, las pleuras no se ven. Sin embargo, aquí hay un engrosamiento de la pleura. Y doble densidad. Un color, otro color. El otro lado también un poquito.
Pero me asustó este color. Tras que empieza el hígado, ya tenía un color distinto al normal. El hígado tiene que ser homogéneo como lo conocemos. Voy mirando más abajo, miren esa manchota, miren esa manchota. ¿Ven? Eso, queridos amigos, me impactó, porque ya yo sabía por qué. Miren, desde el primer corte de arriba hasta aquí abajo. Fíjense, ya estoy abajo y aún tengo. La miro su tomografía, vamos, su ecografía, para que la conozcan. Hoy, perdón, Nicole. Vamos a dejar presentar una ventana, la ecografía. Miren ese hígado. Lo que les mostraba en la tomografía, miren la ecografía. Miren ese tamaño inmenso. Entonces, ya yo sabía cuál era la tos. La tos era debido, vuelvo a la, me avisan si apareció la pantalla de la diapositiva, por favor. No, doctor. Ahora sí. Ok, entonces, ¿por qué había tos? Simplemente porque el hígado, el tumor del hígado, empezó a avanzar hacia la pleura. Por eso era el dolor. Ese dolor que él sentía, que pensó que era su cálculo porque alguna vez lo tuvo, pero no era el dolor de cálculo, no era ese dolor característico, porque el dolor de cálculo es tipo cólico, era un dolor sordo que iba aumentando. Pero fue muy triste decir la sospecha. No le dije a él todavía, pero sí hablé con su papá, se puso a llorar tras que le dije qué es lo que sospechaba. Y a veces es así, pues no podemos negar la realidad y tampoco era algo que me estaba imaginando porque era algo muy grande. Entonces, nunca le iba a mejorar la tos mientras no le sacamos el tumor. Le voy a mostrar al final de la clase el tipo de tumor que era y cómo salió, le sacaron, lo operaron, la evolución va bien, estamos hablando ya de un poquito más de un año, hicieron quimioterapia, radioterapia, y va yendo bien. Entonces, las manifestaciones clínicas va a depender de dónde estemos. En este caso, fíjense que las manifestaciones que empezó a presentar él desde el punto respiratorio, que era el dolor torácico posterior más la tos, obedecía a una invasión de estructuras vecinas. Entonces, aquí es a la inversa. La tos generalmente va comprimiendo el nervio frénico, entonces, depende del tipo neoplásico que vamos a ver. Y cuando hay invasión de nervios, podemos tener otro caso que tengo que presentarles como práctica, lo vamos a ver. Un paciente que comienza a caminar torcido. Él no se daba cuenta, pero comienza a tener contractos. Empieza a caminar distinto a lo normal. No tenía tos todavía. Comenzamos a estudiarlos y veíamos que había ciertos pares, ciertos músculos comprometidos que era lo que le provocaba esa contractura que él no se daba cuenta. Posteriormente hizo todos pérdida de peso, hicimos todos los estudios y no llegamos a diagnosticar qué tipo de cáncer. Y fíjense que las manifestaciones no comenzaron con manifestaciones pulmonares, empezaron con manifestaciones neurológicas, de compresión. En vez de comprimirle el nervio que provoca la tos, le comprimía un nervio de raíz, que es de la característica motora, entonces a nivel del cuello comienza a tener, pero él no lo notaba, lo notaron los familiares. Entonces va a depender de cuánto. Cuando comprimen la raíz nerviosa, ¡ay, qué asusta! Porque es un dolor que no para. Es un dolor que es como que le estés pellizcando el nervio todo el tiempo, porque el tumor está creciendo y lo está comprimiendo contra una pared vecina. En este caso, recuerden que tenemos la parte de las costillas, ¿no? Y hay un síndrome que debido al tumor de páncreas, en el cual vamos a tener alteración de la pupila inclusive,
y vamos a tener dolor de hombro por un nivel radicular, por las características de compresión. Y otras veces, lo siento, no sé quién será Inquifarmed, Bolivia, esa no la puedo emitir porque no está en mi lista. Lo siento, adiós. Recuerden que cuando quieran entrar, entren con su nombre, cámbienle el nombre, porque si no, yo no acepto a alguien que no esté en mi lista. Entonces, queridos amigos, hay que tomar en cuenta que no siempre las manifestaciones pueden ser del pulmón, sino pueden ser también de otros órganos que esté comprometiendo. En ocasiones puede ser que no sea por compresión, sino por invasión, como en el caso de los nervios, que comienza a provocar alteración de su función y podemos encontrar inclusive respiración paradojal, es decir, por parálisis del músculo diafragma. Hemos tenido pacientes con solo la queja es un hipo, que no se lo puede controlar, hipo, 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 y dependiendo del compromiso para poder llegar a tenerlo. Las compresiones nerviosas, por ejemplo, a nivel del laringio recurrente por compresión del vago, décimo par, podemos visualizar, nos damos cuenta porque el paciente comienza a tener disfonía, comienza a hablar mal. ¿Por qué? Porque comienza a paralizar una de las cuerdas vocales que está comprometida. Otras veces tenemos manifestaciones vasculares, en un 4%, donde podemos ver el síndrome de la vena cava superior, que vamos a ver alteración a nivel yugular o alteración a nivel abdominal. Y nos asusta aquel paciente que de pronto viene con manifestaciones de insuficiencia cardíaca progresiva por un incremento en el líquido del pericardio, es decir, exudado o trasudado, exudado, porque hay un componente de la víscera, de la pleura pericárdica, y esto va a provocar lo que conocemos como taponamiento a medida que va avanzando. Y una de las características que vemos para tratar de solucionar, hacemos el drenaje pericárdico y encontramos un líquido sanguinolento. Encontrar un líquido sanguinolento, o cuando vemos un derrame pleural y lo puncionamos, el líquido sanguinolento, eso nos hace sospechar siempre de un proceso neoplásico. Y como manifestaciones paraneoplásicas, no son específicamente neo, como les decía, hay pacientes que, además de la pérdida de peso, pueden tener manifestaciones articulares o óseas, como una artropatía pulmonar hipertrófica. Vamos a ver que tienen periostitis proliferativa de los huesos largos, con compromiso a nivel ya sea de la muñeca o ya sea el tobillo, tacarpo o metatarso. Y fíjense que es apenas el 2%, pero son raros, pero hay que pensar, cuando empiezan este tipo de manifestaciones óseas sin una causa aparente, o esas fracturas patológicas. ¿Cuándo llamamos fracturas patológicas? Cuando de pronto una persona presenta una fractura sin una causa aparente, es decir, que no tuvo ningún accidente, no recibió ningún golpe, etc., y de pronto hay una fractura. Si no es una osteoporosis, hay que pensar en una lesión neoplásica. Otras características que tenemos a nivel hormonal, como sospecha de proceso paraneoplásico, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Vamos a pedir dosaje en sangre y encontramos una elevación de la hormona antidiurética, que habitualmente es asintomático, pero a medida que va progresando el cuadro, vamos a ver que empezamos a tener hiponatremia, disminución del sodio en sangre. Estos pacientes acompañan con anorexia, tienen ganas de vomitar, pueden vomitar y pueden tener algún tipo de disfunción neurológica. Vamos a ver también que podemos tener a nivel de la paratiroides. Tenemos pacientes con incremento de su calcio en sangre. Normalmente el valor lo tenemos hasta 10, es un 10% de los pacientes, y hay un 15% que es por PTH, ¿se recuerdan? Paratohormona, paratohormona ectópica, es decir, que no está a nivel de la glándula, sino está en otro lugar, y esto generalmente obedece por un tipo de cáncer que es el escamo celular. Desde el punto de vista neurológico, hay síndromes paraneoplásicos, las neuropatías periféricas,
Pueden ser autonómicas, pueden ser sensitivas o sensomotoras. Calambre, parestesia, hormigueo, sensación de frío, sensación que me toquen, o movimientos involuntarios, o falta de movimiento. Pero también puede haber neuropatías centrales, alteraciones del sensorio, alteraciones cognitivas, pueden haber temblores, pueden haber distonía por alteración del equilibrio en el sistema cerebeloso y puede llevar inclusive a cuadros demenciales o encefalomielitis. Pocas veces lo sospechamos, que la causa de esa alteración, lo primero que pensamos debe ser un Alzheimer o un alcohólico, sin embargo, obedecen a un cáncer de pulmón. Y la mayoría de los cánceres provocan metástasis. Entonces, la duda es, ¿cuál fue primero? ¿El cáncer del pulmón o el cáncer donde lo estamos encontrando? Porque podemos tener un cáncer primario pulmonar que puede dar metástasis. ¿Saben qué es metástasis? Cuando migra el proceso neoplásico al sistema nervioso central, cáncer óseo, al hígado, glándulas suprarrenales o a piel o tejidos blandos. ¿Quién nos dice que esto es metástasis? La biopsia. Si tomamos una biopsia y la característica, el tejido, obedece a un tipo glandular, entonces pensaremos en un proceso neoplásico. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Muchas veces una radiografía de control para ir al trabajar y de pronto le encontraron, doctor, me pillaron una manchita. Manchita, generalmente le dice la gente común, porque nosotros los médicos no le vamos a decir, sabe que tiene una lesión neoplásica, le damos en términos que él pueda entender. Entonces, a veces son ocasionales y habitualmente empezamos a buscar la tos. ¿Por qué el paciente está tosiendo? Y el mejor estudio que se tiene para el tema de la tos es primero mirar la vía aérea. ¿Y cómo miramos? A través de la broncoscopía. Un broncoscopio no es más que una sonda de distintos calibres. Hoy con el avance de la tecnología tenemos sonda más delgada que mi dedo pulgar, que nos va a permitir llegar a zonas que antes no podíamos explorar. La fibroscopía, además, con la tecnología, hoy tenemos fibrobroncoscopios con características de poder hacer tomas de tejido, hacer tomas de biopsia, hacer cepillado para hacer lavado, y eso, porque no siempre se ve, les cuento. Amalaya fuera a encontrar, y no queremos encontrar como el que les mostraba en la foto anterior, porque ahí ya es un proceso muy avanzado. Pero gracias a las características de la fibrobroncoscopía, que podemos hacer biopsias dirigidas. Es decir, que ya hemos visto por dónde está, podemos combinar con una tomografía, utilizamos una aguja de tipo Trucus y podemos ir en tiempo real, ir introduciendo. ¿Cuándo usamos las biopsias con tomografía o métodos? Cuando no es fácil llegar por vía de la fibrobroncoscopía, porque lo que menos queremos es operar a cielo abierto para ir a tomar una muestra. Pero en ocasiones, queridos amigos, no nos queda otra. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de estudio es? Si estoy viendo costillas, estoy viendo pared, y aquí estoy viendo pulmón, ¿qué tipo de estudio? Esto es una fibrobroncoscopía, no, porque ya no estamos en bronquio, es una fibrotoracoscopía. A cielo abierto, como decimos, son cirugías muy invasivas, son cirugías grandes para solo tomar una muestra, pero en ocasiones no nos queda otra, porque quien nos va a dar el resultado de esa lesión va a ser la biopsia, tomar una muestra, porque mientras tanto ustedes van a encontrar una lesión nodular, una manchita, como decimos entre comillas, pero no saben de qué tipo es, no saben si es primaria, si es secundaria, ni saben su estadio. Entonces, quien les va a decir es el histopatólogo. Entonces, fíjense en la gráfica, se toma una muestra, esa muestra se la lleva y nos van a dar. Y hay una clasificación que se le viene usando en la Organización Mundial de la Salud, que es estándar, aunque hay muchas, por favor, porque cada vez hay, depende, tenemos las europeas, tenemos las americanas, pero en general se está aceptando desde el año 2004 la que propone la Organización Mundial de la Salud, que es nódulo, que es NTS,
hay tumor, hay metástasis. Entonces, generalmente, fíjense la cantidad de tipos neoplásicos que tenemos. Puede ser un cáncer tipo carcinoma escamocelular, puede ser de células pequeñas, puede ser un adenocarcinoma, puede ser de células grandes, puede ser un adenoescamoso, puede ser pleomórfico, sarcomatoide o sarcomatoso, puede ser carcinoide, puede ser de tipo glándula salivar o un tumor no clasificable. Entonces, generalmente se tienen estas abreviaciones para tratar de conocer. Entonces, y es simplemente por las abreviaciones en serio. Nódulo NS. Entonces, cada abreviación, ¿por qué no la entendemos fácilmente? Porque son abreviaciones en inglés. ¿Sí? Y en base a eso, hay dos hipótesis sobre la patogénesis. Una, que sea de causa de célula pluripotencial, con varios fenotipos de tumores que vienen por diferenciación, o que los tumores se originan de distintas células. Entonces, de acuerdo a esas 8 tipos, fíjense, tienen que aprendérselo porque les voy a preguntar en el examen la clasificación de la OMS, entonces tienen que decirme, aunque no seamos oncólogos ni vamos a tratar patologías pulmonares, pero como médicos debemos conocer los tipos de neoplasias a nivel pulmón. De ahí que, por ejemplo, el de células pequeñas, ¿qué características tiene? Es frecuente en los fumadores. Su localización generalmente central. Tienden a obstruir de manera extrínseca como una masa porque empieza a obstruir. Es fácil de diseminación. No tiene cavitación y generalmente su origen en células neuroendocrinas. En cambio, el adenocarcinoma es más común en mujeres, también fumadores y no fumadores, ni chicha ni limonada. Pero una de sus características que difiere con la anterior es que es más de origen periférico y generalmente se lo abrevia como NPS, nódulo pulmonar solitario. Este sí puede cavitarse, cuando cavita nos damos cuenta porque provoca hemoptisis o se absceda, dándonos las infecciones propias. Y generalmente tiene una característica de carcinoma cicatriz. Y este no tiene asociación con los signos de paraneoplásico. El adenocarcinoma tiene una característica que puede ser de tipo acinar, de tipo sólido, de tipo bronquioalveolar, y que incluye la mayoría de los adenocarcinomas papilares. En cambio, el bronquioalveolar es de origen distal a bronquios, se lo puede reconocer macroscópicamente. Cuando hacemos el estudio citológico, el estudio de la celularidad en la biopsia, tiene la característica que es bien diferenciada, tendencia a diseminación por la vía aérea, bronquios, bronquiolos, tráquea, y crecimiento a lo largo de los septos alveolares. Hay que descartar cuando vemos este tipo de cáncer que no sea de metástasis. En cambio, el escamo celular, el otro tipo que les mencionaba, tiene alta correlación con historia también de fumador, tiene parecido como el primero a centralizarse, puede comprimir, puede cavitarse y puede dar fácilmente diseminación o obstrucción endobronquial. En cambio, el otro que habíamos hablado, el de células grandes, parecido al nódulo pulmonar solitario, porque es periférico, también puede cavitarse. Entonces, como verán, hay distintas características en los procesos neoplásicos, de ahí que no es fácil poder hacer un tratamiento específico a cada uno, debido a que mientras no tengamos el estudio histopatológico, no hay una quimioterapia específica para todos los tipos de neoplasia. Algunas responden más que otras, entonces, y tampoco tenemos una cantidad muy grande de quimioterápicos, así que no deja de ser un problema. Para su conocimiento, dentro de las abreviaciones, siempre hablamos de las clasificaciones. TNM. T
T, tumor, N, nódulo, M, como metástasis. No se olviden, por favor. Hay que tomar en cuenta, entre los métodos no invasivos para su diagnóstico, además de la anamnesis y el examen físico, siempre 3 opciones de imagen. ¿Cuál es mejor? ¿La radiografía, la tomografía o la resonancia? Generalmente comenzamos con una radiografía. ¿Por qué? Se irradia menos y el costo es menos. Pero si ya estoy sospechando de un tumor, porque el paciente está con hemoptisis, porque es fumador y que tiene antecedentes de neoplasia en la familia, entonces no pido una radiografía, directamente me voy a la tomografía. Entre la tomografía y la resonancia magnética RNM hay unas características en que es preferible uno del otro. ¿Cuál es mejor? Es dependiendo de lo que sospechamos. En este caso, todos conocen que es una radiografía. Fíjense que hay diferencia en cuanto a las densidades, aunque la calidad no es muy buena, pero miren cómo tenemos una imagen grande. ¿Será un infiltrado micronodular? No, porque no es menos de 1 centímetro. ¿Será un infiltrado nodular? No, porque tiene más de 4 centímetros. Entonces, si tiene más de 4 centímetros es igual a masa. Entonces, aquí tengo una imagen, masa. ¿Qué puede ser una masa dentro del pulmón? No voy a pensar en una metastasis. ¿Qué tengo que pensar primero? En un proceso neoplásico. ¿Dónde sospecharían el cáncer de pulmón? En esta radiografía. Difícil, porque lo único que encontramos, fíjense, ángulo costofrénico y costo diafragmático al lado izquierdo visible, pero en el lado derecho no hay. Ahí vemos un derrame pleural, pero que no tiene esas características de la famosa curva de Musso, de base externa, vértice interno, porque también aquí en el mediastino, fíjense cómo tengo el mediastino y aquí tengo algo que me está aumentando. Entonces, en este caso, tengo una sospecha de un derrame, pero aquí detrás hay algo. Y no es una neumonía porque no tiene broncograma. Entonces, ¿qué hago en este caso? Aquí le pido una tomografía. Aquí le pido una tomografía. No es ese caso, es otro caso. Fíjense que aquí nos permite ver, además de lo que vamos a buscar, como por estas características de la aorta y de las válvulas calcificadas, fíjense, aorta, salida, calcificaciones, nos indica de una persona mayor. ¿Qué encontramos en esta tomografía? Un derrame bilateral aquí y acá, y fíjense cómo tenemos una imagen nodular grande con diversa densidad. Ahora veamos la imagen del otro paciente. Esta es una tomografía. ¿Qué tipo de ventana es? Cuando es todo negro, es ventana ósea. Esta será una axial coronal o sagital. Recuerden que vamos para no olvidarse. Cuando está echado, dijimos. Ahora, fíjense cómo la línea media, tengo el esternón, tengo la costilla, se supone que es la línea media. Esta imagen, que debería estar aquí, que está aquí, debería estar en el centro, es decir, la tráquea. Sin embargo, no está. ¿Por qué? Porque la está traccionando. ¿Qué puede estar traccionando? Si fuera un tumor específico, más bien debería estar empujando. ¿O será que tenemos un neumotórax acá y que nos está empujando? No vemos enfisema subcutáneo. Entonces, si fuera todo negro y no hubiera esta imagen de aquí, entonces fíjense como aquí tengo una imagen, que en principio pensaría en una telectasia, porque me está traccionando, pero no, es una imagen tumoral. Entonces, cuando sospechamos, dentro de la clasificación, cuando sospechamos T, recuerden que era T, tumor, N, nódulo, M, metástasis, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando la imagen tumoral, tenemos que pensar en imágenes no invasivas. Ahora, cuando vamos a ver nódulos, también busco una radiografía, pero los nódulos no son fáciles de ver porque generalmente son pequeños, entonces no es de muy buena sensibilidad solo una radiografía. Tendríamos que pensar nuevamente en una tomografía. Y fíjense que la tomografía, los nódulos, perdón, ese es hambre, no es sueño, los nódulos generalmente no se ven porque son tejidos blandos, a no ser que tengamos un nódulo calcificado, ahí sí se podría ver mejor. Por lo tanto, los nódulos no son fáciles de ver, pero sí podemos ver por las sombras que nos dan, las deformaciones en la línea que no deberían estar. Entonces, para buscar nódulos,
La radiografía es menor que la tomografía. La tomografía va entre un 77 a un 86% dependiendo del equipo. No es la marca, por favor. Cuando hablamos del equipo es dependiendo de los cortes que tenga. Si es 64 cortes, y eso varía la calidad. La resonancia magnética, fíjense que tiene distinta imagen. ¿Cómo es cuando un paciente está parado? Axial, cortical, coronal. Acuérdense, en la resonancia también tienen los mismos cortes. Aquí es como si el paciente lo estuviéramos viendo acá. Y fíjense que podemos ver una imagen que está deformando la característica a nivel del mediastino, lo que nos hace mostrar un nódulo que está creciendo, un nódulo que está comprimiendo. Entonces, si tengo el nódulo, voy a pensar que lo más probable es que tengamos una metástasis. La resonancia, que es mejor que la tomografía, ambos son similares, todo depende si tenemos las condiciones de tenerla y que el paciente no tenga contraindicación al contraste y que tampoco tenga ningún tipo de metal en el cuerpo, que por ejemplo un marcapaso, por ejemplo cirugía. Aunque ahora ya hay resonadores que tienen posibilidad de ver con marcapaso. Ahora, uno de los estudios que está ayudando mucho, pero que no es fácil de conseguir en nuestros medios jóvenes, es el PET, Positron Emission Tomografía, una tomografía de emisión de positrones. La sensibilidad y la especificidad son buenas. Nos permite detectar ganglios como también ganglios individuales. La tomografía es mejor porque nos da funciones, pero si lo combinamos el PET scan, que es la combinación de estos dos estudios, vamos a tener mejor facilidad. Fíjense, no me vayan a confundir con una gamografía, por favor, porque a veces por los colores podemos pensar que es una gamografía. No, esto es, si les pido en el examen, reconozcanme este estudio por las características de las densidades que están viendo. Esto es un PET scan. PET scan, que es una tomografía de emisión de positrones. Ahora, para llegar al diagnóstico de procesos invasivos, recordando el factor N, aquí vamos a hablar de punciones. Las punciones con agujas finas o con agujas grandes. Las finas son para aspiraciones de células y las con aguja Silverman, por ejemplo, cuando vamos a hacer pleura, ya se saca mayor cantidad de tejidos como si fuera un sacabocado. Y esto podemos hacer por vía transbronquial o por vía transtorácica, como les mostraba hace un momento cuando hacíamos la imagen de la biopsia dirigida. Y la ecoendoscopía, lo que habíamos hablado, se recuerdan la anterior clase cuando hablamos de métodos complementarios, el famoso EBUS. ¿Qué era EBUS? Ultrasonografía endobronquial, abreviaciones en inglés. EBUS, Endobronchial Ultrasonography. Esto no es más que la combinación de un fibroendoscopio que está mirando lo que hay, pero además tiene en una punta un endoscopio. Es decir, un ecógrafo, porque ultrasonografía es ecografía. Entonces, vamos haciendo una ecografía, vamos mirando el tejido y además nos va mostrando la zona. Esto es para la siguiente vez, tengo un videito y vamos a hacer una entrevista a un profesor que tengo en Estados Unidos que nos ha ofertado una conferencia donde él nos pueda ver cómo se está haciendo. Lamentablemente por fuera no se ve más que la manipulación, pero por dentro se ve mejor y es como ver un televisor. Ahora, el factor N, factor metástasis, habitualmente también solo se puede diferenciar por la histopatología, por el tipo de estudio. Y en ocasiones tenemos que entrar a ser invasivos. ¿Qué significa? Como les mostraba, podemos hacer una cirugía pequeña por el orificio que es solo para meter el endoscopio,
Miramos el endoscopio y podemos ver la zona. Aquí para recordar un poquito las cadenas ganglionares, que las conocemos, a nivel del cuello, mediastino. Entonces, estas no son fáciles de ver, entonces en ocasiones esos ganglios con la mediastinoscopía podemos mirar, tomamos una muestra del tejido. Aquí estamos, esto es un esquema en el cual entró el glucoscopio dentro del mediastino, ve cuáles ganglios son los que están comprometidos, toma un ganglio mediastinal y lo lleva a biopsia. Pueden inflamarse, no, perdón, pueden afectarse cualquiera de los ganglios, uno o varios, dependiendo de la severidad del tipo de la neoplasia. Entonces, pero en ocasiones tenemos que hacer cirugías abiertas, grandes. No contamos con la técnica apropiada de los equipos o bien por las características del paciente nos vemos obligados a hacer cirugías muy amplias, pero que son muy invasivas. Pero no queda otra. ¿Por qué somos invasivos? Porque la única manera de tener éxito en el cáncer es tratando de identificar qué tipo de cáncer tenemos. ¿Y eso cómo lo logramos? Con la muestra de la célula, con la histopatología. Podemos ayudarnos con una ecografía hepatobiliar para ver si no hay metástasis, la gammagrafía ósea que tenemos en nuestro medio en el Hospital de San Juan de Dios, tienen la nuclear, tienen la petrolera, gran ayuda, porque podemos ver las zonas donde hay mayor captación de el contraste que estamos usando, por si acaso contraste radioactivo, y esto nos permite detectar si la lesión está solo en el pulmón o si ya tenemos lesiones metastásicas por la captación. Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué estudio voy a pedir? Uy, se colgó. Ok. Aquí, ¿qué estudio es? ¿Una tomografía o una resonancia? Por las características de la densidad, esto es una resonancia. Y fíjense cómo estamos encontrando una lesión de metástasis. ¿Qué estudio? PET-scan, no se olviden. Entonces, en la clasificación, T1, T2, T3, T4. ¿Qué significa un T1? Que es, tenemos el T1A o T1B, que significa el tamaño de un tumor, que está el A menos de 2 centímetros y el B que está entre 2 a 3 centímetros. El 2 puede tener subclasificación A y B de 3 a 5 o de 5 a 7. El T3 significa que es un tumor de más de 7 centímetros. El T4, obviamente, que ya en la mirada por la endoscopía lo encontramos ya a nivel de la carina. ¿Se acuerda la carina? La división de la tráquea en los bronquios, ¿no? Entonces, el T4 por el diámetro no lo tenemos, solamente entra en la clasificación por la endoscopía y por las características de invasión. Entonces, vamos a ver que el T1 no provoca telectasia, pero los T2 sí ya provocan obstrucciones que llevan a la... Recuerden, A lejos, o perdón, A sin tele, sin que llegue a la distancia a la viene. El T3 puede afectar una telectasia de todo pulmón y las invasivas, las invasiones o la metástasis comienzan a partir de T3, no olvidarse. N, N1, N2, N3, ¿qué significa? Simplemente la clasificación de los ganglios. N1 si solo tienes ganglio a nivel del mismo lado, ipsilateral. Si es N2 ya tienes ipsilateral y además a nivel de la carina. Y N3 tienes mediastino, contralateral, ilio y ipsilateral. En otras palabras, ya tenés nódulos en ambos lados del pulmón. Y M, recuerden, T, N, M, T, tumores, N, nódulos, M, metástasis. Aquí la clasificación, M0, no hay metástasis a distancia, M1 tenemos metástasis a distancia, M1A y M1B, dependiendo de esa clasificación. Y estos es importante de conocerlo porque cuando les lleguen los resultados del laboratorio o de las biopsias,
les van a dar esa clasificación, entonces ustedes van a hacer cuál es el estadio, cómo está ese paciente. Y hay combinación, puede tener T1A, N0 o T1A, N1, N2, N3, y a medida que va incrementando, nos va mostrando la severidad del cuadro. La supervivencia, ¿para qué nos sirve esto? Los estadios nos ayudan para ver, normalmente mirando un promedio después de los 5 años, fíjense que el paciente que lo detectamos de manera temprana tiene una alta probabilidad de sobrevivir, más del 75%. Pero si ya lo encontramos muy avanzado, por ejemplo, en estadio 4, menos del 5% de las personas va a llegar a los 5 años. La relación, los europeos son un poquito más pesimistas. Ya los valores que ellos dan son más bajos. Es decir, que un estadio cuando lo pilla el cáncer, hay un 60%, ya no un 75%, y estadio 4 menos del 1%. Muy bien, eso es lo que habíamos preparado. Wow, tiempo justo, 29:24. ¿Alguna pregunta relacionada con el tema? Por favor, al chat. Abro el chat antes de cerrar la grabación. Wow, tengo 7 mensajes. Bien, las respuestas a lo que solicitamos. Excelente. Tomen en cuenta la participación. Por eso es que lo grabo. Para que, ¿qué es carcinoma en cicatriz? Miguel Ángel Méndez, es por las características del nódulo solitario. Tiene tendencia a darnos esa característica que como si fuera un proceso cicatrizal, de ahí su nombre. Muy bien. ¿Hay alguna plataforma donde ha estado subiendo todas las clases que ha grabado? Obvio. Vamos a dejar de grabar para no ocupar muchos megas, detener grabación.